Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una carga emocional muy particular, ¿sabes? Esa que llevan las personas que siempre vemos como rocas. Los pilares. Exacto, pilares de fortaleza. Líderes, cuidadores, padres, madres. Esas figuras de las que todos esperamos apoyo, siempre. Pero, ¿cuándo les preguntamos nosotros a ellos? ¿Y tú cómo estás? Justo. Esa pregunta tan básica que casi nunca llega. Es una paradoja tremenda, ¿no te parece? Totalmente. Ser esa fuente constante para los demás y, al mismo tiempo, sentirte profundamente sola o solo, un desgaste que va creciendo por dentro. Y que nadie ve. Porque tus necesidades parecen invisibles. La cultura celebra la resiliencia, el aguante, sí. Pero, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién sostiene al que sostiene? Precisamente. Y esa es la dinámica que, queremos desgranar hoy. Mirarla desde varios ángulos. El humano, el psicológico, también el pastoral, incluso el teológico. Entenderla bien. Sí, entender la complejidad de eso que llamaste invisibilización emocional. ¿Por qué pasa tanto? ¿Y qué? ¿Qué consecuencias trae? No es algo menor, ¿eh? Afecta mucho. Para nada. Y lo curioso es que a veces el primer paso o el antídoto casi puede ser algo tan simple como esa pregunta sincera. ¿Cómo estás? Una pregunta que puede ser un salvavidas, literalmente. Exacto. Un salvavidas emocional que trágicamente falta mucho en la vida de quienes más apoyo dan. Bueno, pues analicemos esto más a fondo. Arranquemos por la base, ¿te parece? La dimensión humana. Dale. Todos tenemos una necesidad, universal, de conectar. De sentir que nos ven, que nos reconocen por ser quienes somos. No solo por lo que hacemos. Justo. Recordamos la pirámide de Maslow, ¿no? Después de lo básico, la seguridad. Pertenencia y amor. Claves. Son cruciales para estar bien psicológicamente. Necesitamos sentirnos parte, valorados. Totalmente. En nuestra individualidad. El tema se complica cuando alguien asume siempre ese rol. El rol del fuerte. El que siempre puede, el que soluciona todo. Es como si esa etiqueta se comiera a la persona, ¿viste? Se vuelve su identidad para los demás. La función devora a la persona, sí. Y claro, ¿qué pasa entonces? La gente olvida. Olvida que detrás de esa fortaleza hay. Pues una persona. Con sus vulnerabilidades, sus miedos, sus días malos, sus necesidades, que no siempre están cubiertas. Se produce una especie de ceguera selectiva en el entorno. Es curioso. Y el impacto de no recibir nunca esa pregunta, ese ¿cómo estás?, genuino, puede ser demoledor. Sí. Eso golpea la autoestima, la dignidad. Claro. Y alimenta una soledad terrible, incluso si estás rodeado de gente. Es que esa pregunta va mucho más allá de un formalismo de cumplir. No es un hola y chao. Para nada. Es un acto de reconocimiento. Es decir, te veo. Veo tu humanidad completa, más allá de tu rol. Carl Rogers, el psicólogo humanista, tenía una metáfora hermosa para la escucha empática. A ver. Decía que es como ofrecer aire para respirar a la otra persona. Qué buena imagen. Ofrecer aire. Y ese aire, esa validación emocional que todos necesitamos, pues no debería ser un lujo. Debería ser lo básico en nuestras relaciones. Me encantó eso de ofrecer aire para respirar. Y claro, cuando ese aire falta crónicamente, las consecuencias psicológicas son, inevitables. Hablemos de eso, del costo. El costo de cuidar, de liderar, de ser siempre el soporte. Mencionaste un concepto, fatiga por compasión. ¿Puedes contarnos un poco más? Claro. El término, lo popularizó Charles Figley, sobre todo en los 90. Describe un desgaste emocional muy específico. No es solo cansancio físico o estrés laboral común, aunque puede mezclarse. ¿Y qué es exactamente? Es el costo emocional, profundo, a veces debilitante, de estar expuesto continuamente al sufrimiento de otros y sentir empatía por ellos. Claro. Es como si
como si la capacidad de compadecerse se agotara por usarla demasiado. Se gasta. Entiendo. ¿Y quiénes son más vulnerables a esto? Mencionábamos cuidadores, líderes. Exacto. Profesionales de la salud, sin duda. Médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas. La primera línea. Sí. También trabajadores sociales, personal de emergencias, abogados de casos difíciles, periodistas que cubren tragedias. Y muy especialmente, líderes espirituales, pastores, que acompañan crisis todo el tiempo. Y cuidadores familiares también, me imagino. Por supuesto, quienes atienden a seres queridos con enfermedades crónicas, discapacidades, están ahí absorbiendo mucho dolor ajeno. Incluso líderes de equipos, que manejan el estrés y los problemas de su gente constantemente. Y supongo que esto no es solo una sensación. Hay evidencia del impacto real, ¿no? Definitivamente, hay muchísimos estudios. Algunos ya clásicos sobre clérigos, otros más recientes sobre distintas profesiones de ayuda. Y muestran consistentemente que estos grupos tienen tasas más altas de depresión, de ansiedad y, por supuesto, de burnout. El famoso burnout. Sí, el síndrome de desgaste profesional. Y comparado con la población general, las tasas son significativamente más altas. Y el burnout, para que quede claro, no es solo estar cansado, Es más profundo. Mucho más. Es agotamiento emocional, es empezar a sentirte cínico o distante hacia tu trabajo o la gente que ayudas, una despersonalización. Y una sensación de que ya no logras nada, de ineficacia. Agotamiento, cinismo, sentirse ineficaz. Suena terrible. Pero a ver, ¿por qué es tan difícil para estas personas reconocer que están mal o pedir ayuda? Uno pensaría que sobre todo los que trabajan en salud mental tendrían más herramientas, ¿no? Ahí está la paradoja. Es complejo. A menudo sienten una presión enorme, interna y externa. ¿Presión para qué? Para no mostrar vulnerabilidad. Hay un miedo real, a veces justificado, a perder credibilidad, respeto, autoridad ¿O a decepcionar? o simplemente a decepcionar las expectativas que otros tienen. Si admiten que sufren, que no pueden más, que necesitan ayuda, sienten que fallan. La imagen de fortaleza se vuelve una jaula. Una jaula que en parte se construye en ellos mismos, quizá. En gran medida, sí. Y aquí podemos conectar con las ideas de Albert Ellis, el de la terapia racional emotiva. Ajá. Ellis hablaba de cómo ciertas creencias irracionales, muy rígidas, sobre todo las que usan debería o tengo que, nos perturban emocionalmente. Por ejemplo, Creencias como, debo ser siempre fuerte, no puedo fallar, tengo que poder con todo y con todos. Mostrar debilidad es inaceptable. qué peso. Son ideas que generan una autoexigencia brutal. Te desconectan de tu propia humanidad, que es imperfecta, vulnerable por naturaleza. Te impones estándares sobrehumanos. Entonces, es como si tu propia mente fuera tu peor jefe, el más cruel. Exactamente. Y la consecuencia lógica es que aprendes a silenciar tus necesidades. Ignoras las señales de alerta del cuerpo, de la mente. Insomnio, irritabilidad, ansiedad. Dolores físicos sin explicación. Las ignoras hasta que, inevitablemente, viene el colapso o una crisis más grande. Y fíjate qué interesante cómo esta dinámica psicológica resuena tanto con historias que encontramos en tradiciones espirituales, en lo pastoral. Sí, eso me parece fascinante. La presión sobre los líderes espirituales, por ejemplo, ser modelos de fe, casi perfectos. Una presión enorme. Pero si uno lee los textos sagrados con atención, la realidad es, mucho más humana, ¿no? Absolutamente. Los textos están llenos de figuras veneradas que muestran una vulnerabilidad sorprendente. Pensemos en Elías, el profeta, una figura central del Antiguo Testamento. Justo después de su mayor triunfo público, ¿te acuerdas? La confrontación en el Monte Carmelo. Impresionante. Bueno, justo después, la historia da un giro total. Lo encontramos huyendo, solo, aterrado, bajo un árbol en el desierto. Y leemos en el primer libro de Reyes que le dice a Dios, «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¡Qué fuerte! Pues no soy mejor que mis padres. Es desesperanza total, agotamiento puro. Una imagen cruda, ¿no? De alguien considerado un pilar de fe. Exacto. Y lo más revelador es la respuesta de Dios. No hay un reproche del tipo, ¿cómo te atreves? O anímate. No lo reta. No. Lo que Dios le ofrece es cuidado. Cuidado básico y presencia.
Le manda un ángel con comida, agua, le deja descansar. Lo cuida físicamente primero. Sí. Y luego se comunica con May, no en el ruido, no en lo espectacular, sino en un susurro apacible. Es un acto de pastoreo al propio pastor exhausto. Valida su necesidad, no la juzga. Es un ejemplo poderosísimo. Y no es el único, claro. No. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús en Getsemaní, la noche antes de la crucifixión. Él no oculta su angustia. Para nada. Les dice a sus discípulos más cercanos, según Mateo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les pide compañía. Explícitamente. Busca apoyo, comparte su vulnerabilidad profunda. Necesitó no estar solo en su peor momento. Es verdad. A veces idealizamos tanto esas figuras que olvidamos esos momentos tan humanos. ¿Qué nos enseñan estas historias sobre fortaleza y vulnerabilidad? Lo fascinante es que redefinen la fortaleza. En estas historias la vulnerabilidad no es una falla, no es falta de fe, no es debilidad vergonzosa. ¿Qué es entonces? Se muestra como parte de la experiencia humana, incluso de los más cercanos a Dios. Es autenticidad. El apóstol Pablo lo dijo clarísimo en la segunda carta a los Corintios: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Hay una fortaleza que nace justamente de reconocer y aceptar la propia limitación, la propia necesidad. Admitir que necesitas algo no te hace menos líder o menos creyente. Al contrario, te humaniza, te hace más creíble, más cercano y paradójicamente te hace más fuerte en un sentido más hondo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Da mucho para pensar eso, ¿eh? Muchísimo. Y si ampliamos más la mirada hacia lo teológico, encontramos también esta idea de un Dios que se preocupa por el estado interior, por ese cómo estás dirigido a nosotros. Sin duda. Hay una imagen recurrente en muchas tradiciones de fe, una divinidad que no es distante, no es indiferente al sufrimiento, sino que activamente busca, pregunta, cuida. A mí un ejemplo que siempre me impactó mucho es el de Agar, la esclava de Sara, en Génesis. Cuando huye al desierto, embarazada, desesperada, sintiéndose usada, desechada, invisible. Una situación límite. Totalmente. Y es encontrada por un ángel de Dios. Y la primera pregunta que le hace no es un reproche, es: ¿de dónde vienes y a dónde vas? La ubica en su historia. Exacto. La reconoce en su situación, valida su historia, su dolor. Y la respuesta de Agar es nombrar a Dios el Roy. El Dios que me ve. El simple hecho de ser vista en su angustia fue transformador para ella. Le devolvió la dignidad. Un reconocimiento que restaura. Y podemos sumar otro ejemplo de Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 5, Jesús se acerca a un hombre que llevaba 38 años paralítico, ahí junto al estanque de Betesda. Imagínate la cronicidad, la desesperanza. 38 años. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Que parece una pregunta obvia, ¿no? Casi absurda. Podría parecerlo. ¿Quién no querría ser sano después de tanto tiempo? Pero la pregunta es profundamente respetuosa, pastoral. ¿En qué sentido? Jesús no asume nada sobre cómo está ese hombre por dentro, sus miedos, sus resignaciones, sus deseos más hondos. Le da la oportunidad de expresarse, de tener voz, de afirmar su deseo de cambiar, de reclamar su identidad más allá de ser el enfermo. Le devuelve la agencia, como se dice ahora. Exactamente. No impone la sanación, la ofrece e invita a una respuesta personal. Qué interesante. Y esto nos deja una pregunta importante, creo. Si la propia narrativa de fe nos muestra un Dios que ve, que pregunta, que se acerca a la vulnerabilidad, ¿por qué en nuestras comunidades, familias, equipos, iglesias, fallamos tanto en replicar esa mirada atenta, especialmente hacia los que parecen fuertes? Buena pregunta. El amor cristiano, o simplemente el cuidado humano genuino, debería ir más allá de valorar a la gente por su utilidad, por su rol. Debería esforzarse por ver y cuidar el ser interior, con todo lo complejo que es. Entendido el problema, sus raíces. La pregunta que sigue es, bueno, ¿y cómo salimos de esto? Claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo pasamos de esa dinámica medio tóxica de todos esperan algo de ti, pero nadie pregunta cómo estás, a algo más sano, a un cuidado mutuo más real,
El artículo del doctor Luna Lizarazo daba algunas pistas, ¿verdad? Sí, y son caminos que nos involucran a todos, tanto a la persona que se siente sobrecargada como a su entorno. No es responsabilidad de uno solo. ¿Cuál sería el primer paso? Quizás el más difícil para alguien acostumbrado a ser la fuerte o el fuerte. A menudo el primer paso, y el que va más contra la corriente para estas personas, es simplemente aprender a pedir ayuda. Tan simple y tan complicado. Exacto, reconocer la propia necesidad, no como un fracaso, sino como una realidad humana. Y decirlo, poder decir, estoy agotada, necesito hablar, no puedo con esto sola, necesito parar. Verbalizarlo. Suena fácil, pero para quien construyó su identidad sobre la autosuficiencia, es un acto enorme, de humildad y de valentía. Romper esa armadura que a veces uno mismo se pone. ¿Y qué papel juega la comunidad? ¿El entorno? ¿No podemos dejarle todo el trabajo a la persona? Fundamental. El segundo camino es crear conscientemente comunidades seguras. ¿Qué significa comunidad segura? Me refiero a la familia, los amigos, el equipo de trabajo, la congregación, donde sea que nos movamos. Fomentar espacios donde la vulnerabilidad no se castigue, sino que se acoja. Donde mostrarte humano con dudas, miedos, cansancio, sea lo normal, no la excepción. Que no te juzguen por eso. Exacto. Y esto puede ser algo concreto como grupos de apoyo, relaciones de mentoría honestas, acceso a consejería, terapia, o simplemente amistades profundas donde se escuche sin juicio. Crear esos lugares seguros suena vital. ¿Y hay algo que la persona pueda hacer a nivel más personal, más interno? Sí, claro. El tercer camino es cultivar la autoescucha. ¿Escucharse a uno mismo? Sí, porque a veces el ruido de afuera, las demandas y la presión de adentro, la autoexigencia, son tan fuertes que te desconectas de ti misma, de ti mismo. Pierdes contacto con tus emociones, tus necesidades. Te olvidas de cómo estás tú. Exacto. Entonces, prácticas como la oración contemplativa, la meditación, llevar un diario personal, el famoso journaling, para procesar lo que sientes y piensas, o buscar terapia individual, son herramientas buenísimas para reconectar con esa voz interior que a menudo ignoramos o reprimimos. Hasta que grita. Hasta que grita con síntomas físicos o emocionales, ¿sí? Es como reaprender a escuchar tu cuerpo y tu alma. Entiendo. Y un cuarto elemento que viene más de la fe, pero que tiene ecos universales, es recordar la gracia. La gracia. Sí. Recordar que tu identidad, tu valor fundamental, no depende de tus logros, de tu rendimiento, de si estás a la altura. Descansar en la idea de que eres valioso y amado incondicionalmente, más allá de tu fortaleza aparente o de los roles que cumplas. Eso puede ser muy liberador, muy sanador. Te permite bajar la guardia. Exacto. Pedir ayuda, comunidades seguras, autoescucha y recordar la gracia. Caminos importantes, sin duda. En definitiva, creo que lo que hemos explorado hoy es el altísimo costo emocional que tiene esa fortaleza que no se reconoce, que no recibe cuidado de vuelta. La persona que es pilar para muchos, si no recibe también sostén, corre el riesgo de quebrarse por dentro, silenciosamente. Y es muy interesante ver cómo la psicología moderna y antiguas perspectivas de fe coinciden en esto. Necesitamos ser vistos, escuchados y cuidados, especialmente cuando somos vulnerables, cuando el entorno solo exige, solo espera, pero nadie se detiene a preguntar con interés genuino. ¿Y tú cómo estás? El impacto a largo plazo puede ser devastador. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Quizá una invitación para todos los que nos escuchan. Tal vez la acción más pastoral, más humana, más transformadora que podemos ofrecer hoy no necesita grandes gestos ni soluciones complicadas. A veces lo más simple es lo más profundo. Exacto. Quizás sea tan simple y a la vez tan radical como atrevernos a preguntar a alguien, especialmente esa persona que siempre parece tener todo bajo control, que siempre está para los demás. Preguntarle, ¿cómo estás de verdad? Conectar de verdad. Y tan importante como preguntar, estar dispuestos y dispuestas a escuchar la respuesta. La respuesta completa, sin apuro, sin juicios, sin querer arreglar nada enseguida. Solo estar, ofrecer presencia. Simplemente estar presente, ofreciendo ese aire para respirar del que hablaba Rogers.
¿Qué pasaría en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros equipos, si empezáramos a practicar esto más seguido, consciente y genuinamente? Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel.